¿Qué tal, lectores? Bienvenidos a esta nueva sección de recomendaciones literarias aquí en mi canal. He querido empezar este ciclo de recomendaciones con una historia que descubrí hace muy poco, que es mi lectura más reciente en el mes de junio del 2024 y que no pude detenerme hasta terminar de leerla. Exactamente me tomó de 24 a 48 horas terminarla porque está tan bien escrita que su narrativa te envuelve de una manera que no quieres soltar la historia en ningún momento, y por eso dije, merece una recomendación. Estoy hablando de Cántigas de Sangre de la autora española Nieves Muñoz. La historia empieza con el día del juicio contra un criazón de una casa contraria a otra criazona. Este hombre pues violentó a esta criazona y pues van a ejercer justicia. Aquí esta justicia que imparten es que el atacante tiene que ir a vivir como esposo para proteger pues la posibilidad de que haya un hijo y que pues, nazca dentro del matrimonio, ¿no? Tenemos que ubicarnos que esto es el año 1100 más o menos por allí, entonces las leyes en esta época eran bastante distintas. Ocurre también esta historia dentro del hecho histórico, la leyenda del cerco de Zamora, entonces está obviamente reflejados los protagonistas de la época, como los reyes, como esta lucha entre los hermanos, como la infanta Urraca, y todo estas responsabilidades que conllevan ser pues una infanta, estar a cargo de tierras y cosas alrededor del reino, y de sus obligaciones también, de todo lo que tuvo que negarse para cumplir con esta obligación. Entonces, yo siento que esta es una historia muy enfocada en la tarea también de las mujeres en la época, como su sacrificio sacaba adelante reinos, y durante la guerra, porque esto fue una guerra, un asedio muy fuerte, ellos tuvieron que resistir dentro de las murallas y perder muchas personas y no tener alimento y intentar como sortear los diferentes obstáculos para resistir y no rendirse como al invasor, al rey invasor, que en realidad era el rey legítimo, pero pues esta mujer quería mantener la promesa y pues las determinaciones que había dejado su padre, el rey. Pero esta historia no se detiene solamente en temas de guerra, tiene mucho de romance y está muy bien trabajado estas historias, de cómo nos dan visos de cómo podría haber sido en esa época la situación, pero en especial pues nos habla de cómo Urraca, a pesar de que se tenía que mantenerse, digamos, virgen, entre comillas, no tener hijos, no casarse por el bien del reino y de los terrenos. Sin embargo, pues tenía sus amoríos por allí, sus amores imposibles, un amor imposible bastante conocido para muchos de nosotros, al menos como un personaje en la historia. También pues está esta historia con sus criados, cómo era su lealtad, cómo eran sus tareas y cómo también se forjaban sus historias. Uno de los personajes que más me gustó y disfruté muchísimo fue la figura de una especie de Galena, que era judía, que vivía pues allí a disposición de la señora, de doña Urraca. Es como el desarrollo que tuvo la autora para hablar tan abiertamente del tema médico en una mujer, en primer lugar, y en segundo lugar, hablar a profundidad de temas velados para las mujeres, que en esta época eran todavía más terribles. Entonces, esta situación de hablar de términos médicos y poner un personaje femenino tan fuerte, tan directo, tan arriesgado, pues me gustó muchísimo porque en realidad siento yo, sin ser reiterativa, que las mujeres llevan mucho esta historia hacia adelante, que son como las decisiones de ellas las que consiguen dar como un giro a la historia. Esta Galena pues está inspirada en un personaje real llamado Trótula de Salerno, que fue una de las primeras ginecólogas en el mundo. Entonces, no está inspirado en ella como tal sus hechos y fidedignos, pero es como un reflejo de lo que pudo haber sido. Y me gusta mucho tomar esos elementos de ciertos lugares de la historia para meterlos en una historia y dar profundidad, porque el personaje en realidad me gustó muchísimo, lo disfruté, lloré con ella ciertas situaciones que ocurren dentro de la historia, así que es una de esas inmersiones en la historia que me gustan mucho porque están muy, muy bien tratadas. Mención también muy especial a los personajes de los niños, de los más jóvenes, por esa manera como tan aguerrida de enfrentar las situaciones, de ir hacia adelante, de buscar a las personas que quieren, de salvarlos o de cuidarlos o de protegerlos, y todo el sufrimiento que vieron alrededor. Entonces, estos personajes de los niños siempre son muy conmovedores, pero siempre también nos dejan como esa sensación de que
siendo tan pequeños pueden ser tan valientes, pues deseamos que siempre les vaya bien. Entonces creo que el final queda un poco abierto respecto a ellos, pero ojalá de pronto a la autora se le ocurra crear una historia en torno a ellos que yo estaría encantada de disfrutar. Villanos, por supuesto que hay villanos. Es imposible que no los haya. Hay uno en especial. No diría yo ni el rey que derrotó al otro, ni uno de sus vasallos que también fue terrible con una de las protagonistas femeninas. No, hay otro que es un monstruo. Exactamente, esa es la palabra que más podría definirlo. Es un tipo desalmado, y uno de los personajes que más me dolió, que fue uno de los creaciones que sufría bajo sus manos, me recordó un poco a un personaje también que quiero muchísimo de Diana Gabaldón, que sería Jamie Fraser en Forastera. Entonces aquí me recordó un poco una escena, cierta escena compleja que tuvo que padecer, y también me dolió mucho, pero la verdad la entereza de este personaje y la forma en que su madre intentó salvarlo, pues demuestra una vez más pues ese amor de madre y ese impulso de las mujeres para salvar a sus hijos. El balance general de todos los personajes es que crean un conjunto maravilloso e inolvidable que impulsa la trama y que de verdad la disfrutas y lleva un ritmo constante que no desfallece y hace que tú sigas y sigas y sigas leyendo. Un personaje que entró en conflicto para mí fue también Doña Urraca, porque yo decía, por favor, mira todo lo que está padeciendo el pueblo, por favor, cede, aunque sabía, pues está basada en la historia, ¿no? Pero era una de las cosas que yo decía, por favor, es como un momento de pensar en los demás, pero ella estaba en realidad pensando en los demás, así que por esa razón la entiendo también muchísimo. Pero pues hubo una escena también que me conmovió muchísimo con un tenente que es un personaje que me conmovió también por su lealtad y por su amor hacia ella, y que hubiera sido pues también como una pareja ideal dentro de este mundo ficticio, obviamente, no fieles a la historia real. Y bueno, también está aquí como en esta media de triángulo, diría yo, un personaje que sí es muy conocido por muchos de nosotros. Personalmente yo lo conocía desde que estuve en el colegio, porque una de las lecturas que nos ponían era El Cantar del Mío Cid. Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar era uno de estos personajes maravillosos, épicos, que aquí hace una aparición especial y que me hizo sentir como conectada con esa parte de la historia, me hizo pensar en que sería muy bueno retomar esta lectura que en su momento no disfruté tanto, porque era muy joven, porque no entendía la forma en que estaba contada o narrada o escrita. Entonces sería muy bueno retomarla como para juntar estos dos elementos de una narrativa que me contó una historia más o menos parecida a lo que pudo haber sido lo que ocurrió realmente, que está basado pues en esta leyenda también. Así que ha sido en todos los sentidos una historia redonda. Ha tenido personajes memorables, ha tenido una trama intrigante, intensa, fuerte, que no desfallece. Me ha dejado con necesidad de leer más, con esa sensación, esa desarraigo emocional, que digo, qué intensa historia, qué fuerte, pero qué bonita. También me ha encantado la pluma de la autora y me hace desear leerla muchísimo más en otras facetas, en otras historias, que es algo que voy a hacer más adelante. Y pues me he invitado también a hacer aquí una recomendación. Entonces, si a ustedes les gusta la romántica, si les gusta también sus toques con erótica, y sobre todo si les gusta la historia, esta autora es para ustedes, y este libro, Cantigas de Sangre, también está muy, pero muy recomendado.